La Revolución Cubana fue un levantamiento armado que inició el día 26 de julio de 1959 al ataque al cuartel Moncada. Este ataque inició liderado por el señor Fidel Castro, el movimiento 26 y con sus otros aliados. Este movimiento fue el que derrotó la alianza o la dictadura que tenía Fulgencio Batista sobre Cuba y la alianza que tuvo con Estados Unidos. Una transformación social y política que tuvo Cuba fue las alianzas que tuvo, las grandes empresas que empezaron a entrar sobre Cuba y los beneficios económicos que trajeron apenas hubo el primer movimiento del 26 de julio liderado por el señor Fidel Castro. Se terminó la relación con Estados Unidos, hubo una alianza con la Unión Soviética y ahí fue donde se fortaleció un poco más la Revolución Cubana. Bueno, algunos de los beneficios es que se mejoró la educación haciendo que fuera gratuita y accesible para todos. También se fortaleció el sistema de salud pública para tener atención gratuita y de calidad. Se redujo el analfabetismo y aumentó el nivel educativo del pueblo. Se promovió también la igualdad social, eliminando de cierta manera los privilegios de las clases más ricas. Y se impulsó también la independencia económica y política frente a lo que era Estados Unidos. Para empezar, lógicamente, en 1917 hubo la primera caracterización entre España, Cuba y Estados Unidos, en donde Cuba tuvo que ser representado por España. En ese entonces, Estados Unidos tuvo que luchar contra España para, lógicamente, tener la alianza con Cuba, en donde lógicamente empezó la revolución como tal. ¿Por qué empezó la revolución? Por Batista, ya que Estados Unidos fue el que nombró al presidente Batista en esos instantes, que era un general. Ese general lógicamente conllevó a algo negativo, porque lo que él hizo fue proponer una dictadura en Cuba. Alrededor del año 1932, Fidel Castro, estando en Cuba, lógicamente no pudo generar su revolución como tal, no pudo expresar su idealismo como él lo tenía planeado en ese tiempo. Por eso decidió irse a México, en donde posterior a estos años él vuelve con aproximadamente 84 personas con el mismo ideal. Posterior a su llegada, de esos 84 personajes solamente obtuvieron 20 personas el estado en Cuba. Estas 20 personas fueron llevando estos ideales poco a poco alrededor de Cuba, especialmente en tres partes específicas, en donde Fidel Castro se quedó en Sierra León, el compañero Che Guevara estuvo en La Habana y también estuvo en Playa Girón. Otra de las consecuencias fundamentales es la separación de Estados Unidos con Cuba, en donde ya no pertenecía Cuba a la OEA, sino que fueron partícipes también la Unión Soviética. La Unión Soviética fue la que les dio demasiados recursos en esos instantes a Cuba para poder subsistir y lógicamente no depender de Estados Unidos en su comercialización. Posterior a ello, Estados Unidos buscaba de nuevo a Cuba para generar una nueva idealización y una nueva alianza entre ellos para lógicamente tener un punto clave entre la comercialización. Claramente no se dio y por ende, a través de los años de Batista, él lo que quería regenerar era unas reformas. Esas reformas lógicamente solamente para ello era el beneficio, ya que pues como siempre hemos visto por parte de los ejércitos de derecha, los beneficios son solamente para las personas de la élite. Para el pueblo lógicamente no había absolutamente nada, entonces lo que proponía Fidel Castro era una igualdad y una equidad para el pueblo. Por eso surge la revolución como tal. Otro de los datos curiosos es que mientras estuvo en el poder Batista, Fidel Castro aproximadamente tuvo 600 intentos de asesinato, de los cuales pues lógicamente ninguno pudieron concretar. Durante el poder de Fidel Castro, él lo que hizo fue otorgar poder al pueblo para que ellos mismos pudieran trabajar y asimismo poder regenerar algo de dinero y estabilidad económica, porque ya que muchos de ellos estaban esperando dichas comercializaciones entre Estados Unidos, nunca se pudo dar ni se pudo obtener, porque pues lógicamente los que tenían el poder y los que tenían la alianza en ese momento era la Unión Soviética. Ellos mismos aportaban absolutamente bastantes cosas a Cuba, tanto así que lógicamente ellos tenían como un salario, por decirlo así, un subsidio que les otorgaba la Unión Soviética para que ellos pudieran sobrevivir y así no poder depender de Estados Unidos. Porque cuando ellos intentaban generar
ese tipo de alianzas, lógicamente, las condiciones políticas no se les podía como quedar, ya que el idealismo y los pensamientos eran demasiado diferentes. En Estados Unidos, lógicamente, lo que quería con Cuba era tener absolutamente todo el poder. Por ende, Batista nunca pudo cumplir con su cometido, ya que cuando él estuvo en su poder solamente benefició absolutamente a las élites. Tanto así que lógicamente fue por eso que surgió la revolución como tal. Fidel Castro lógicamente no lo hizo como con esa intención de discordia, porque gracias a ello también una de sus consecuencias fue que Fidel Castro fue tomado como uno de los revolucionarios más importantes de Latinoamérica, en donde la mayor parte de los países pensaban que él era el que estaba llevando este pensamiento absolutamente a todo este continente, pero pues lógicamente cuando se lucha y cuando se piensa diferente empiezan a haber los cambios. Por tal motivo, Batista tenía algo complementario en su cabeza, y es que solamente él quería el poder, tanto así que en esos tiempos a Fidel Castro, después de llegar de México, le tocó esconderse muchísimo tiempo con sus 20 personajes.